Evangelion es un anime realmente especial, una obra de culto que ha perdurado incluso a través de casi 3 décadas desde su estreno, cuya trascendencia en la historia de su medio puede definirse como un antes y un después. Decir que Evangelion fue un éxito sería subestimar lo que realmente causó en Japón. Esta obra revolucionó su género, su medio, y trascendió toda clase de barrera. Se convirtió en un ícono de aquella época y en una inspiración que aún a día de hoy sigue dando de qué hablar e influye a artistas de todas partes del globo. En un Japón en plena crisis económica y, en cierto grado, creativa, fue este anime el que se acordó de aquellos niños que ya habían crecido y dejado de consumir el medio, que conectó con los problemas reales no solo de adolescentes, sino también con esos jóvenes adultos que se encontraban este panorama desolador. No es fácil hacer un vídeo de Evangelion. Si quieren intentar calcular su influencia en el mundo de manga y anime es complicadísimo. Intentar aportar algo nuevo a una obra que ha sido vista y revista miles de veces a lo largo de los años es algo iluso. Por lo tanto, este análisis se dedicará a desentrañar aquellos elementos que hacen especial a la obra creada por Hideaki Anno. Estará dividido entre una parte más técnica y narrativa y otra psicológica para sus personajes, culminando en una apreciación de su tan fascinante final y algunas reflexiones propias sobre la obra. Me llamo Luca y bienvenidos a mi canal. Espero que lo disfruten. Y continuamos. Evangelion es la mezcla perfecta entre mechas, elementos psicológicos, psicodélicos y una dirección que tiene un gran rango entre la acción frenética y potente y lo más íntimo y personal. En un principio no quería ver este anime porque pensaba que estaba mal animado debido a lo que decían de su final, y me acabé encontrando una grata sorpresa al ver la espectacular animación que posee. Destacan especialmente sus batallas típicas del género de mechas hechas de forma tan espectacular, con enfoque especial en sus pilotos y el sufrimiento que les acarrea, el peso que poseen al moverse y la sensación de pura fuerza bruta capaz de arrasar con ciudades enteras. En los propios mechas, estrellas de este género, se puede ver una cierta sensación de humanidad. Su estética se caracteriza por ser más parecida a la de los biomecanoides de Giger, diseñador de Alien y pintor, antes que a la de Gundam y diversas inspiraciones. No son meramente robots de combate de juguete, tienen diseños únicos y atractivos, más cercanos a lo carnal y biológico que a lo eléctrico y mecánico. Requieren una conexión psicológica con su conductor. Tienen hasta vida propia en su modo berserker. Dentro de los simbolismos más claros, podemos ver en la figura de Eva un nuevo significado al descubrir que el alma que reside dentro de los mismos es el de las madres de los pilotos. Esto resignifica simbólicamente lo visto hasta ahora y le da sentido a la necesidad de tener a pilotos tan jóvenes y que deben conectarse psicológicamente con sus unidades. Podemos ver esto como en la última canción de Freddie Mercury. Fuera, en la ciudad, en el frío mundo externo, no quiero pena, solo un lugar seguro para refugiarme. Mamá, por favor, déjame volver adentro. Es el vientre materno al que uno ansía volver, esa protección del mundo en posición fetal que la madre representa, pero ahora carente de esa paz de la conexión espiritual y física, sino que más bien se utiliza como atadura para el piloto, obligándolo a enfrentarse a sus problemas psicológicos, recompensando la sincronización y conexión, y penalizando las turbias tempestades de la mente. La obra tiene unas vibras únicas, de un verano que nunca acaba, ese sonido de una cigarra tan frecuentemente utilizado, una indescriptible melancolía y nostalgia por lugares que nunca visitamos y gente que nunca conocimos. Una cotidianidad en lo extraordinario, ese realismo épico de ver qué pasa luego de la gran batalla, la radical diferencia entre el heroísmo y la realidad. Sus personajes no disfrutan sus victorias, las sufren, no encuentran su valor luego de derrotar a un monstruo, sino en esos silencios y miradas, planos largos y significativos, en ocasiones incómodos, donde solo los sonidos destacan una imagen fija con un poderoso contexto, pequeños momentos en donde sus espinas no importan y encuentran el calor humano o la frialdad de la separación del otro. Ver Evangelion es una experiencia profunda y personal, que incita a siempre ver un capítulo más pese a carecer de cliffhangers muy obvios. Dentro de todo esto podemos ver claramente la estructura del viaje del héroe aplicada a su particular forma, el rechazo a la llamada, la ayuda sobrenatural, el encuentro con la diosa, la reconciliación con el padre, la apoteosis y el maestro de los dos mundos. Si bien claramente no están en orden en la obra y le es agregado un elemento horrorífico, el monomito sigue ahí como forma de estructurar el viaje de Shinji y subvertir las expectativas sobre este héroe fallido. Otra de las grandes peculiaridades de Evangelion es su tratamiento del horror cósmico. De hecho, pese a sus otras influencias y verdadero mensaje, esta obra es prácticamente un cuento de Lovecraft.
el misterio escondido a la humanidad, una verdad oculta e inexpugnable que poco a poco se va desenvolviendo, pero sin revelar nunca todos sus secretos. Los ángeles y dioses, Adán y Lilith, seres de otro mundo cuyos orígenes son completamente desconocidos a ojos del espectador y el protagonista, eventualmente ganando peso en su conciencia, sucumbiendo ante el horror y el ocaso de su sanidad mental, traspasando las barreras de su propio ego y humanizándolo irónicamente en un entorno en el cual se ve empequeñecido ante la gravedad de las circunstancias. En un intento de alcanzar la divinidad, la humanidad se acaba condenando al vacío de la inexistencia. Un apocalipsis cósmico en cada impacto que arrasa con ciudades, familias y hogares sin aprecio por lo humano. La idea de abandonar esta existencia por una vida perfecta en conjunto con el uno, con el todo, está directamente sacada de Plotino y su idealismo neoplatónico. También, a su vez, conectada con los símbolos que vemos en la intro, que son una representación del árbol de la vida de la cábala judía. Y los simbolismos religiosos claramente no terminan ahí. La lanza de Longinus, que es la lanza con la que clavaron a Cristo en la cruz, Lilith, que es la primera mujer creada por Dios en la religión judía, y el hecho de que esté clavada en una cruz como Jesús, representando a la humanidad. Adán, el primer hombre creado por Dios, y la instrumentalización que recuerda la idea del juicio final y el apocalipsis que ello conlleva. Todo esto acaba desembocando en un anime que pasa de la alegría y cotidianidad de la amistad superficial a una estética psicodélica, religiosa y psicológica muy marcada a medida que sus personajes van empeorando mentalmente. Llega incluso a la abstracción y surrealismo, deformando nuestros símbolos conocidos y resignificándolos en un intento de graficar lo ininteligible del alma humana y nuestra psique. Lo que se busca no es la pretenciosidad, sino la utilización de símbolos útiles que profundicen el mensaje buscado por el director a través de oníricas representaciones de nuestro interior, en repeticiones de conceptos y momentos resignificados por sus personajes, los diálogos ahora cambiados, imágenes desligadas de su contexto y fondo. El anime de Hideaki Anno intenta profundizar cada vez más en los abismos del inconsciente y la perturbadora sensación de indagar donde no se puede penetrar la mente humana, superar la barrera del ego y explotar esa burbuja de profundos dilemas, traumas y orgullo que impide la superación de nuestros problemas más personales. Algo incómodamente humano, pero ciertamente necesario. Otra de las grandes virtudes de Evangelion es su dirección, tanto desde lo artístico como desde lo narrativo. La mano maestra de Hideaki Anno deja perlas por donde pasa, y ello confiere a este anime tan elevados planos, secuencias, estructura y estética. Mucha gente confunde decisiones técnicas de dirección con una mala animación, lo cual les lleva equivocamente a creer que algo está mal o bien animado dependiendo de la cantidad de movimiento que haya en pantalla. Pero las series de animación, como tal, no están obligadas a tener muchísimo movimiento, porque usan el lenguaje cinematográfico, uno que no se acompleja por la falta de espectacularidad, sino que utiliza todos sus recursos para narrar. Muchos animes salvan recursos, no se puede estar animando todo en capítulos tan largos y con fechas de entrega tan apretadas, pero pocos lo hacen tan disimulada y sutilmente como Evangelion, pese a la alevosía del método en cuanto te das cuenta. La gestión de recursos de este anime es francamente sorprendente. Se guardan todo para las escenas más de acción, y en los diálogos usualmente usan trucos muy prácticos y sencillos para hacerlos pasar como planos cinematográficos, cuando en realidad solamente se está justificando la falta de movimiento de los mismos. Por ejemplo, este plano del capítulo 12 entre Misato y Shinji, o este otro de Rei y Shinji hablando. En el último solo hay movimiento de la escalera que se hace muy fácilmente, por lo demás pasa desapercibido a nuestros ojos, y de hecho se utiliza como un plano que enfoca el aislamiento del personaje y la distancia, la lejanía de los personajes de la cámara para no tener que animar las bocas, la sugestión de sus planos. Las repeticiones de animaciones se acaban fusionando con la narrativa hasta el punto en que son indistinguibles. También, la gran calidad de otras escenas de la serie hacen parecer a estos momentos como decisiones de dirección en vez de salvar tiempo, lo cual es cierto por ambos lados. Esta es la diferencia entre una buena dirección y una mala. Hacer pasar un anime con miles de problemas, desde presupuesto a tiempo, como uno de alta calidad, es tarea de genio. Pero, pese a esto, hay un elefante en la habitación: las limitaciones que la obra sufrió por motivos tanto internos como externos. Desde afuera, tuvieron que cambiar varios elementos de la obra debido a cierto escándalo surgido en Japón con un ataque terrorista hecho por un culto que se parecía demasiado a lo que originalmente habían planeado, lo cual claramente les obligó a improvisar y, por ende, a tener que producir y finalizar cosas a las apuradas con el poco tiempo del que disponían. Esto, además, se suma a la forma de escribir los episodios de forma, y valga la redundancia, un tanto episódica. El desarrollo
desarrollo de la obra se fue dando durante la marcha, lo cual no es tan común en esta clase de producciones realmente. Estos dos problemas, junto a la ya tan conocida depresión sufrida por Hideaki Anno durante 4 años, confirieron a la obra un rumbo opuesto a lo tradicional, viéndose en mayor medida en los últimos 2 capítulos que disgustaron a muchos por diversos motivos, entre los cuales estaba la pobre animación de los mismos. Pero estas limitaciones que tuvo tan solo demostraron la capacidad creativa del equipo, donde con bocetos, frames reutilizados pero cambiando las voces, y una narrativa y montaje prodigiosos, lograron crear uno de los finales más icónicos de la historia del anime. Es irónico el cómo algunas de las obras más exitosas han sido creadas con bajo presupuesto, estrés, presión y amor a partes iguales. Es una tortuosa relación entre el arte y el artista, la incapacidad de crear algo bueno sin sufrir y dar todo de ti aunque tú no lo quieras. Podemos ver un poco de este sufrimiento en las siguientes palabras de Hideaki Anno. Takekuma, he oído que la segunda mitad de la producción de Evangelion fue terrible en términos de planificación. No, es cierto, nos mantuvimos bien. No creo que mucha gente fuera de la producción se haya dado cuenta, pero fue un milagro que resistiéramos durante tanto tiempo. Finalizar la producción con tan pocas personas. Aunque podría decirse que lo logramos porque éramos un equipo de élite. Hacer algo así con tan poca gente en tan poco tiempo, en ese sentido lo hicimos muy bien. Hubo muchos puntos en los que dependía de la pasión o mentalidad del personal, pero estas son cosas que gente fuera de la producción no son capaces de ver. La gran mayoría de la gente juzga únicamente por el resultado final. Desde mi perspectiva, hicimos todo lo que podíamos hacer. Por supuesto que hacer algo así es imposible para alguien que no se deja su propia sangre. La gente que no deja su propia sangre no es capaz de entenderlo a un nivel profundo. Sin duda, una de las cosas más destacables de Evangelion es la forma en que trata y desarrolla a sus personajes, tanto desde un punto de vista narrativo como psicológico. Estos elementos, aunque vistos desde un inicio, solo son profundizados a partir de la segunda mitad de la obra por circunstancias tanto externas como internas dentro de la producción de la misma. El staff tenía solo 6 meses para producir el resto de capítulos, y Hideaki Anno empezó a leer libros de psicología e incorporarlos en su obra, a la vez que se volvió cada vez más personal debido a su depresión. Ya no hay tanta comedia. Se empiezan a ver profundos conflictos internos y externos en sus personajes, y los eventos adquieren un tono mucho más fatal de cara a la instrumentalización humana. Uno de los temas más sonados a la hora de hablar de Evangelion es la famosa parábola de Schopenhauer referenciada en la serie, el dilema del erizo. En su última obra, Parerga y Paralipómena, el filósofo alemán escribió lo siguiente: Un grupo de puercoespines se apiñaba en un frío día de invierno para evitar congelarse, calentándose mutuamente. Sin embargo, pronto comenzaron a sentir unos las púas de otros, lo cual les hizo volver a alejarse. Cuando la necesidad de calentarse les llevó a acercarse otra vez, se repitió aquel segundo mal, de modo que tuvieron de acá para allá entre ambos sufrimientos hasta que encontraron una distancia mediana en la que pudieran resistir mejor. Así, la necesidad de compañía, nacida del vacío y la monotonía del propio interior, impulsa a los hombres a unirse, pero sus muchas cualidades repugnantes y defectos insoportables les vuelven a apartar unos de otros. La distancia intermedia que al final encuentran y en la cual es posible que se mantengan juntos es la cortesía y las buenas costumbres. Debido a ello, la necesidad de calentarse mutuamente no se satisface por completo, pero a cambio no se siente el pinchazo de las púas. Tema referenciado luego por Sigmund Freud, uno de los intelectuales de mayor influencia en esta obra, en su famoso ensayo Psicología de las masas y análisis del yo. Esta idea es muy importante en Evangelion, tanto así que recubre toda la obra, principalmente visto a través de Shinji, su protagonista, y hasta sus últimas consecuencias será el gran conflicto a resolver por él mismo. Shinji es una clara muestra de lo que la falta de una figura paterna afectiva puede causar en un chico en pleno proceso de formación. Toda su personalidad, quiera o no, gira en torno al abandono paternal y lo que ello implica. Su timidez, lejanía, miedo al contacto, falta de autoestima e introversión son consecuencias directas de su doble trauma. La muerte de su madre primero y el posterior rechazo de su padre. Nuestro primer contacto con el mundo es a través de nuestros padres, y si estos nos rechazan o son figuras ausentes en nuestras vidas, es inevitable tomárselas contra el mundo en general y desarrollar una personalidad apática que busque cubrir esas debilidades y cuyo miedo al abandono le lleva a no poder entablar relaciones cercanas con el entorno. Esto mismo es lo que le ocurre a Shinji y que podemos ver justamente con este dilema del erizo: rechazar a otros antes de que te rechacen a ti, alejarse del sentir las púas sin que el calor pueda siquiera entrar en contacto, aceptar lo que el mundo, tus padres, te ha confirmado, que no vales nada. Esto mismo lo confirma Gendo al buscar a su hijo únicamente con fines utilitaristas, sin importarle en lo más mínimo su bienestar, o animarle con refuerzos positivos a subirse al Eva. Utiliza a Rei para manipularle y forzarle a actuar, sabiendo que, pese a ser un cobarde, siempre va a preferir dañarse antes que dejar que dañen a otros por su culpa.
Ya en el tercer capítulo podemos ver otra confirmación del rechazo del mundo hacia él. Forzado a pilotar el EVA, fracasando en su intento, acaba hiriendo a la hermana pequeña de un compañero, y ello deriva en una golpiza por parte del mismo. Para una persona normal, con un crecimiento sano y una tutoría que le enseñe su valor frente al mundo, esto normalmente solo provocaría disgusto hacia la persona que le golpeó sin entender la situación. Pero para Shinji es una prueba más de su cobardía, inutilidad y falta de valor, algo que se potenciará con Asuka. Más tarde, aclaradas las cosas tanto con Misato como con sus compañeros, logra empezar a recibir cierto grado de comprensión y afecto por parte de los mismos, lo cual deriva en intentar buscarlo en su padre, quien se muestra muy cercano y cálido con Rei, motivo de comprensibles celos por parte de su hijo, pero también para encontrar cualidades afectivas y positivas en esa figura paterna. Aquí podemos ver claramente el complejo de Edipo, la rivalidad con el padre, el despertar sexual y la, digámosle así, conciliación con la madre. Esto también es visto en última instancia en End of Evangelion, donde Rei elige a Shinji en vez de a Gendo. Shinji no es el héroe que queremos ser, es lamentablemente lo que somos, con nuestros defectos, cobardía y necesidad de escapar. No podemos evitar tener algo de él en todos. Mucha gente ve a Shinji únicamente por su lado frustrante, aquel que no quiere pilotar el EVA, que se acobarda debajo de una escalera, tal vez por proyectar su propia vida en él. Pero Shinji, a lo largo de la obra, demuestra ser mucho más que eso. Es el deseo de conectar con otro, pero, a su vez, el temor de salir lastimado, por lo que prefiere rechazar primero antes que ser rechazado. La ansiedad por el cómo el gran otro, esa figura mental que tenemos de la sociedad en su conjunto, nos ve, el pudor, la vergüenza de existir y de ser. Lo que los compañeros de Shinji ven como algo genial y envidiable, para Shinji es su carga más pesada y mayor tormento. Lo pilota en un ejercicio de autosacrificio, aislándose a su vez de mundo mortal y terrenal, en la figura materna y eterna de su madre, que encierra y empequeñece su figura, privándole de la tan preciada individuación. Su única forma de ver su existencia reconocida por la figura paterna, la poseedora de la capacidad de aprobarle con halagos, es pilotar el EVA, ser utilizado como una herramienta. No encuentra el reconocimiento que realmente desea, el de su propia persona, y eso es lo que le frustra y le lleva a huir, pues no es capaz de comprender cómo afrontar la realidad a las personas y a ese Shinji que hay en la mente del otro. Al igual que Asuka, odia a su figura paterna, pero sobre todo se odia a sí mismo. Que la gente crea en la vida real que es fácil pilotar el EVA, que se frustren con Shinji, solo demuestra aún más la mentalidad de cierta gente con los niños y el punto que quiere resaltar Evangelion. La adolescencia es una etapa de puro dolor en un proceso de individuación, separación de la figura paterna y búsqueda de una identidad, lo cual lleva a comportamientos complicados e incomprensibles para un adulto, pero que deben ser manejados con responsabilidad para no afectar a su desarrollo. Odiar a un niño por ser lo que es solo demuestra inmadurez, falta de empatía y, tal vez, proyección del odio a sí mismo de cierta gente. Uno no nace sabiendo quién quiere ser, adquiere esa identidad a través de las experiencias personales. Todos tuvimos que ser soportados por adultos en nuestros berrinches y manías de niños. Uno como adulto tiene una responsabilidad enorme en el crecimiento de otro ser humano para ser una persona digna y capaz de actuar en sociedad. A veces todo lo que un niño quiere es aceptación y paciencia, sin más. Este es otro ejemplo del dilema del erizo aplicado desde la ficción a la vida real, esa incapacidad del ser humano de comprender al otro. A través de la posibilidad de su muerte, se explora su psique. El viaje de Shinji consiste justamente en aceptar el dolor de existir. Asuka es todo lo contrario a Shinji, una forma diferente de tomar el rechazo, en este caso materno. Sin comprensión de los motivos, se encuentra desde pequeña alienada de toda clase de necesaria atención y afecto por parte de su madre, lo cual la lleva a desarrollar una personalidad frente al mundo diferente de su yo verdadero. Se vuelve dominante, presumida, arrogante y agresiva a causa de su inseguridad. Intenta destacar, ser reconocida, que la miren. La adultez y su importancia está bien marcada en ella. La maduración repentina debido al trauma, la negligencia infantil sufrida, le lleva a buscar la aprobación y atención externa que proyecta en Shinji y los demás. Otro ámbito donde este comportamiento provocativo sale a relucir es dentro de lo sexual. A diferencia de Misato, que ve esto como una forma de conectar con otros, para Asuka es una prueba más de su validez como adulta, como alguien que superó el trauma infantil. Tampoco nos vamos a engañar, está bastante claro que está hecha pensando en el japonés promedio, pero se utiliza esto como un tropo a subvertir para explicar la psique de una persona con tal necesidad de atención. Asuka tiene dos caras, una cuando está rodeada de gente y otra cuando está a solas.
Su segunda cara, la más interna, es todo lo contrario a la primera, y lo demuestra a medida que van pasando los capítulos, y su sincronización baja por motivos que escapan a su control, y, en gran medida, por esa misma personalidad que desarrolló para proteger su ego, ese sentimiento de identidad y continuidad que todos poseemos y necesitamos. Ser negada del reconocimiento materno en ese absurdo la lleva a buscar el reconocimiento en otros a través del desarrollo de una personalidad tan excéntrica que no puede ser pasada por alto. La impotencia marca gran parte de su vida, que su madre no se haya fijado en ella. Sus esfuerzos por ser una gran piloto no sirviendo de nada frente a un Shinji que parece dominar el EVA mucho mejor. Intentar reconfirmar su identidad pilotando el EVA para alabarse a sí misma acaba por hundirla en un vacío y silencio aturdidor. Toda su valía, según ella, depende de qué tan buena sea pilotando el EVA. Si no, no posee identidad. Esto choca claramente con Shinji, quien se ve afectado por esa personalidad tan marcada y dominante de su compañera. Shinji y Asuka son más parecidos de lo que creen, pero tan distantes como pueden. El rechazo de Asuka no viene de una mala actitud de Shinji, sino que esa misma actitud choca con lo que Asuka odia: su infantilidad, el dolor del rechazo paterno y la necesidad de emigrar de forma temprana a la adultez. A su vez, Shinji ve en Asuka ese doloroso rechazo del mundo. Ambos se hacen mal y por ello se necesitan. Para Asuka, perdonar a Shinji en su conciencia es aceptar su debilidad negada, su edad, su inmadurez. Para Shinji, perdonarla es como perdonar el egoísmo del mundo adulto. El conflicto entre ambos simboliza la aceptación de la figura del otro en la conciencia, pese a las diferencias. Por ello son tan opuestos, pero se necesitan, porque son una confirmación de su existencia, sus deseos e inquietudes. Rei es el mayor ejemplo de la obra de esta búsqueda de una personalidad e identidad propia. Pese a comportarse de forma estrictamente disciplinada con Gendo en un principio, tomando las alabanzas y cariño que Shinji y Asuka nunca consiguieron, luego de su muerte como Rei 2, decide explorar y conocerse a sí misma, empezar a plantearse preguntas, encontrar un sentido a su existencia. Se desapega de esa figura de la madre de Shinji, Yui, pero también de la masa que le da forma, Lilith. Empieza a ser, poco a poco, un ser humano, alejarse de las críticas de Asuka, que le considera una muñeca perfecta por ser todo lo que ella no es, y desarrollarse con todo lo que ello conlleva: motivaciones, afectos y decisiones propias, un ego consciente y real. Los tres, Asuka, Shinji y Rei, conforman un trío protagonista muy particular. Rei es la luna, fría, silenciosa, pero romántica a su particular manera. Asuka es el sol, caliente, no pasa desapercibida e inestable. Hay gente que los compara con las tres fases de la psique humana según el pensamiento de Freud. Asuka sería entonces el ello, la parte más primitiva del ser humano, relacionada a los placeres inmediatos y las emociones en un nivel más básico. En el lado contrario, Rei sería el superego, más apegada a las normas, siguiendo a las autoridades, sin plantear objeción alguna a sus órdenes. Y, finalmente, Shinji sería el ego, mediador entre ambas partes, obligándose a pilotar el EVA por una necesidad moral para con los demás relacionada a su superego, y también para conseguir la aprobación y dignidad que necesita su ello. Es una teoría que puede ser algo rebuscada, pero que también da un marco de análisis muy interesante a sus personalidades arquetípicas. En última instancia, estos son niños carentes de individuación en términos junguianos, dependientes de sus mayores y sus halagos, teniendo que enfrentar a un mundo cruel que no les deja ni un respiro, convirtiéndose en adultos a través de aquello que más caracteriza esta etapa: la responsabilidad, tanto sobre uno mismo como por los demás y la sociedad en su conjunto. Los ángeles representan, a su vez, la necesidad de no huir ante una clara amenaza externa. No pueden huir de su destino como pilotos de forma egoísta, pese a que Misato les dé la falsa sensación de tener una opción. Deben volver a ese Eva representante del vientre materno, pero al menos pueden tomarlo de la mejor manera posible. ¿Por qué pilotar el Eva? Es la gran pregunta que se plantea la obra en cada uno de sus momentos existencialistas, cuando la batalla parece requerir más de sí que su mero esfuerzo y conexión con el mecha, llevando incluso al sacrificio personal y al posterior trauma de no querer volver a subir y experimentarlo de vuelta. Pero, cuando más son cumplidas sus necesidades psicológicas, es cuando mejor les va con el Eva. Shinji mejora su sincronización en cuanto más desea proteger a los demás y asume la necesidad de no huir. Rei se sacrifica por Shinji y Asuka encuentra un renacimiento en descubrir el cariño de su madre en el Eva. Esto esconde algo triste, pero a su vez una realización significativa. La única manera de que estos niños, utilizados por adultos, puedan conseguir aprobación, que debería ser lo normal, es a través de su autosacrificio. Pero en el proceso pueden también encontrar en ello un significado ambivalente. Son una herramienta
herramienta, pero también un motor de heroísmo y sublevación de nuestras más grandes virtudes, como la protección, fuerza y coraje para afrontar las exigencias del mundo. Muchas cosas de las que huimos son las que más nos marcarán y ayudarán a desarrollarnos como individuos. Hacer lo que no queremos hacer es, en ocasiones, lo mejor para uno mismo. Pero, en última instancia, los tres deben matar al padre, en esa figura metafórica de Freud, para librarse de su sombra y conseguir una identidad propia. Este es el gracias padre, adiós madre, que vemos en su final. Ahora se comprende la adultez, lo que la existencia conlleva, y pueden, a su vez, despedirse de la sombra del progenitor y formar la suya propia. Si Asuka es la pretensión de madurez que es incapaz de camuflar su niñez, Misato es todo lo contrario. Mostrándose despreocupada, joven y provocativa, pretende ocultar su propia adultez. La figura de padre odiado y querido al mismo tiempo es esencial en Misato. Su escapismo y hedonismo se combinan con su necesidad de venganza por una figura paterna no resuelta, la cual deriva en la presión que acaba ejerciendo en Shinji para pilotar el EVA, que se va acentuando a medida que pasan los capítulos. No es una tutora mala per se, pero sí que poco a poco va viendo sus deseos de acabar con los ángeles entrometidos, con sus amistades y con la apatía de Shinji, la cual la lleva a tratarlo de forma cada vez más fría, hasta lo visto en End of Evangelion. No sabe motivarlo, por lo que la única forma de tratar con él es a través del deseo sexual, pues es lo único que ha conocido hasta ahora para relacionarse con lo masculino, incluso buscando inconscientemente resolver la conflictiva figura paterna a través de la búsqueda de sus características. Precia esa pequeña sensación de sentir que, por un rato, sus campos AT se desvanecen y pueden conectar. Otro de los temas que en Evangelion tal vez pasan por alto es la paternidad y adultez desde el otro lado, el del responsable a cargo, el trabajo, la identidad de uno como persona y la identidad como padre. Como las Magi, son gran parte de lo que hace a este lado tal vez más oculto y sutil, pero igual de importante que el de los niños, pues se trata del lado que más les afecta. Ellos toman el trabajo sucio, traumando a los niños, teniendo que ejecutar órdenes cuestionables. Esa inevitable tensión entre la niñez y adultez, sin comprenderse ambos, pero compartiendo la existencia misma. Desde niños que pretenden ser adultos, adultos que pretenden ser niños, algunos carentes de afecto por la vida humana, otros rebosantes de afecto y aprecio por la misma. Se te suelta la mano económica y afectivamente, se quitan las ayudas de la bicicleta y debes aprender a mantener el equilibrio o te caerás. Los adultos de Evangelion se la pasan trabajando o pensando en el trabajo, apenas se relacionan entre sí, y cuando lo hacen es como un pequeño descanso de la rutina. No hay nada extraordinario en sí, aprenden a manejar sistemas complejos, a cumplir su rol en la sociedad, bien sea como líderes, maestros, ejecutores o espectadores más pasivos. Los conflictos reales y serios, como la obligación de cumplir las expectativas, ya no les afectan, pues la adultez significa aprender a convivir con aquello que no queremos, pero estamos obligados a hacer por el bien de los demás. Equilibrar el deseo consciente y la obligación consigo mismo y con el mundo. Obviamente esto no aplica a todos. Pocos son los realmente equilibrados en Evangelion, y ese es justamente su conflicto, lo que los hace interesantes. Cada uno sufre a su manera, pero ninguno está exento de este dilema. En última instancia, los adultos son niños que ya conocen el mundo, carentes de la inocencia e imaginación de estos mismos, que no pueden evitar esas necesidades egoístas y escapistas. Misato busca a su padre en otros. Gendo quiere volver a Yui. Ritsuko afronta los celos y el no ser querida por nadie. Ninguno ve su realidad, solo sus deseos. Estos deseos les alejan de lo verdaderamente importante, las personas a su alrededor. Y los niños, incapaces de comprenderles, prefieren alejarse y obligarles a actuar, a su vez generando un ciclo de distanciamiento del que es difícil salir. Todas estas son personalidades arquetípicas, no estereotípicas. Podemos ver reflejados en Shinji, Asuka y Rei a gente que hemos conocido, compañeros de secundaria, nuestra adolescencia, al igual que en Misato, Katsuragi y Kaji. Esa joven adultez tan irresponsable donde creemos que, idealmente, seremos felices, pero nos chocamos con la dura realidad de crecer. Mucha gente empatiza con los personajes de Evangelion porque todos pasamos, en mayor o menor medida, por el abandono paternal, bien sea por trabajo, por miedo o ambos motivos derivando uno del otro. Son personajes arquetípicos, creados en base a experiencias personales y propias de una sociedad donde lo raro es poder tener tiempo de calidad con tus hijos. Ese conflicto entre el sacrificio invaluable por darle a tu hijo todo lo que no pudiste tener y la verdadera necesidad del mismo. Sin el tiempo que te toma conseguir lo que necesitas para su subsistencia, no puedes conseguir llenar el afecto y paternidad.
una complicación comprensible, de la que ninguno de los dos tiene culpa ni maldad, pero que acaba afectando al desarrollo psicoafectivo del infante. Ya en un plano más existencial, sus personajes sufren la inevitable soledad humana de simplemente existir, estar separado del resto. Por la metáfora de los campos AT, aquello que nos hace únicos es lo que también nos separa del resto. En sus personajes, sobre todo en Shinji, Hideaki Anno volcó sus preguntas, dilemas existenciales y conflictos de identidad. Necesitamos esta clase de obras que no esquiven esta clase de conflictos, problemas cotidianos y de difícil resolución, si es que hay alguna. Por doloroso que sea al afrontarlo, el escapismo nunca será una opción ante el inherente sufrimiento de existir. Más allá de mi ansiedad, más allá de este escrito, el universo espera inagotable, acogedor. A partir de aquí comienza el desastre. En la planificación original de Evangelion, los últimos 14 capítulos tenían que terminarse en 6 meses, por motivos de producción. Desde el principio sabían que iba a ser imposible mantener la misma calidad de forma constante. Para el capítulo 21 se hizo imposible continuar de forma normal el proyecto, al punto en el que era abandonar a sus familias o abandonar el anime. Los últimos capítulos de Evangelion son de los mejores de la historia del anime, una escalada increciendo hacia el quiebre, tanto de los pilotos como de los adultos. Las relaciones se vuelven cada vez más distantes, frías, los planos cada vez más largos, incómodos e íntimos. La trama se va desenvolviendo en algo más oscuro y complicado hacia la revelación del gran misterio de la obra. Aquellos capítulos que finalizaban con sonrisas, ahora lo hacen con gritos de angustia y pánico. Podemos ver cosas como el sacrificio de Rei, el decaimiento de Asuka como piloto, la muerte de Kaji y el posterior empeoramiento de Misato. Y, con la muerte de Kaworu, el quiebre definitivo de Shinji. También cabe destacar el momento en que Kaji alienta a Shinji a que tome una decisión, sin huir, para no arrepentirse luego. El capítulo de Kaworu es una obra de arte por sí mismo. Aquí podemos ver la primera vez que Shinji logra sentirse realmente comprendido, un acercamiento íntimo, alguien nacido para él, en contraste con Asuka, con quien tiene que encontrarse en el peor momento posible. Kaworu y Shinji se complementan, uno en una búsqueda de significado a su existencia, y el último en una búsqueda de aceptación por parte del otro. Kaworu, a diferencia del resto, sí sabe cómo ocuparse de Shinji, cómo cuidarle y hacerle sentir amado. Y esto se ve destruido, lamentablemente, por las circunstancias en este plano, que es el que más me llamó la atención de toda la obra cuando la vi por primera vez. Con Shinji sosteniendo a Kaworu a través del EVA 01 por un agónico minuto en fijo, sin siquiera moverse, con la misma canción que este tararea en su primera aparición. Shinji se debate entre la muerte y la vida, entre la aniquilación o aceptar el dolor. El ser o no ser de Shakespeare es el pico de su sufrimiento. Aceptar que no todos los ángeles son malos y merecen morir. Tener que acabar con el único que intentó y logró comprenderlo. Destrozar el amor para el beneficio de otros. Esta muerte representa el quiebre definitivo de Shinji Ikari. Todas sus seguridades y percepciones de la vida se ven trastocadas, llegando al culmen máximo del quiebre de su ego en el final. Luego de la muerte de Kaworu en el episodio 24, hay un repentino cambio en los 2 capítulos finales de la obra. Se pasa de tener una estructura clara en los capítulos a una especie de interrogatorio mental sin contexto. Como ya dije anteriormente, Evangelion tuvo graves problemas en la planificación y producción de la obra, y se tuvo que proceder a dejar de lado el apocalipsis previo a la instrumentalización, para así, al menos, lograr dar con el mensaje que quería transmitir la obra. Se cortó el desastre y la batalla final repentinamente, y se intentó finalizar el anime de forma creativa pese a las limitaciones. Para entender el final, hay que separarlo en las 2 versiones que nos ofrece el anime original sin contar el manga. End of Evangelion es un sí a la existencia desde fuera. Los capítulos 25 y 26 de Evangelion son un sí desde lo interno. End of Evangelion es una película tan increíble que hasta merita un vídeo aparte. Aquí podemos ver la batalla final y el apocalipsis previo a la instrumentalización y todo lo que conlleva. Esta película tuvo una historia complicada y es necesario entender su contexto antes de sacar conclusiones de la misma.
Hideaki Anno y el estudio Gainax estuvieron recibiendo amenazas de muerte, pintadas y críticas poco simpáticas hacia su obra, luego de la transmisión de los últimos capítulos. La gente que se había enganchado con una visión superficial y más amigable de la obra, ahora había quedado atónita con la dirección que había tomado la misma. Ese tono jovial y esperanzador de primeros capítulos se había transformado en una profunda reflexión psicológica y filosófica del valor de la existencia, la soledad, falta de autoestima y la necesidad de huir del dolor. Temas poco habituales para aquellos acostumbrados al escapismo que encontraban en el anime. Odiaban de Evangelion justamente lo que le hacía ser especial, cosa que podemos ver en el recibimiento de muchas otras obras. A los otakus eso de la realidad no les agrada mucho, y prefieren quedarse con sus versiones malinterpretadas de ciertas obras en vez de asumir la realidad y madurar, como podemos ver en las palabras de Hayao Miyazaki. El anime es producido por humanos que no son capaces de soportar ver a otros seres humanos. El principio de la película es, a todas luces, una declaración de intenciones. Una desagradable escena que a día de hoy sigue tan controversial como en su momento. Bien sea por reflejar el punto más bajo, tanto de Shinji como de Asuka, como por escupirle en la cara a los haters de su obra, con un reflejo de su patetismo a través de Shinji, esta escena es muy turbia e inexplicablemente incómoda, aunque a su vez lamentablemente realista, definiendo el tono de la película desde el primer momento. Lo que vemos en esta película posteriori es el descenso de Shinji y el ascenso de Asuka, donde gracias a una epifanía logra encontrar el cariño de su madre en el Eva y elevar sus niveles de sincronización para dar pelea al resto de Evas de Sil. Tan solo para acabar cayendo minutos más tarde entre estremecedores gritos de enfermizo sufrimiento. Shinji, en su cobardía causada por el trauma, encontrándose completamente desprovisto de propósito y ánimo, comportándose como un cadáver andante en el pico de su apatía, tiene que ser cargado por Misato, quien la anima, dándole a entender que debe hacer algo para cambiar, que el dolor no es eterno y debe aprender cometiendo errores por el camino. Aquí se da otra escena muy controversial de la película, que sigue la misma línea moralmente cuestionable de antes. Misato besa a Shinji, dándole una transición a la adultez a través de la única forma que conoce de ser adulta, la intimidad física. Solo así sabe conectar con el resto. Es, a su vez, un beso de la figura materna, por retorcido que pueda sonar. No tiene una intención sexual, pese a lo que luego afirma, sino más bien de desesperación por intentar comunicar a través de la única forma efectiva que conoce de hacerlo, y como una forma de hacerle entender eso que Kaji también intentó hacer antes, la responsabilidad que conlleva la adultez. Pero Shinji no es capaz ni de subirse al Eva por cuenta propia, ni de llegar a tiempo. El cuerpo mutilado del Eva de Asuka deja un frío silencio acompañado de un ensordecedor grito en medio del apocalipsis. Es aquí que la realidad es completamente trastocada. Los Evas se llevan a Shinji y forman el árbol de la vida de la cabra judía que mencioné anteriormente. Podemos ver también la muerte o desaparición de Gendo Ikari, cuyo leitmotiv, el rechazo a todo lo que no sea Yui, incluida la vida, acaba tornándose en su contra. El rey lo rechaza y le deja solo, desamparado, incapaz de cumplir su plan. Antes de que el mundo lo rechace, él decidió rechazar al mundo, cosa también vista en su hijo. El horror cósmico se encuentra aquí en su culmen, estéticamente sublime. El ego de Shinji es desmoronado. La imagen inquietante de una rey con una identidad ya adquirida se multiplica en el mundo, llevando a todos a la instrumentalización, y se agiganta frente a un incrédulo Shinji que solo es capaz de calmarse al ver a la parte de Adán en su querido Kaworu presentado frente a él, abriendo sus brazos en claro gesto de abrazo confortable a la vez que surrealista. Shinji pierde toda noción de la realidad, toda comprensión del mundo. A partir de aquí se empieza a romper la cuarta pared. Se suceden imágenes de la vida real mezcladas con el anime. La gente que fue a ver la película es mostrada. Cosplayers de Evangelion se encuentran en medio de la calle. Las amenazas de muerte de los fans. Dentro de lo psicodélico y surrealista, Shinji es taladrado, al igual que en la serie original, con profundas inquisiciones psicológicas en un mundo donde no sabes dónde comienzas tú y dónde termina el otro. Ahora son rey
y Kaworu, representantes de la esperanza de que algún día la gente se comprenda la una a la otra, quienes le guían hacia una realización. Huir no le ha servido de nada. Aceptar volver a ser herido. Pese a todo, solo quiere verlos una vez más. Ese deseo egoísta es lo que nunca permitirá la total unión. Es una aceptación de vivir separados, solos, con tal de tener de vez en cuando la alegría de volver a vernos. A través de una negativa a vivir en conjunto y sin dolor, Shinji decide aceptar a la gente. Un santo decir sí a la vida. En el aftermath del apocalipsis, rodeados de un océano ahora teñido de rojo, luego de buscar sobrevivientes por todas partes, Shinji encuentra a Asuka tirada en la playa. Aquí se da el tercer momento de mayor impacto en la película. En la instrumentalización, ambos discutieron. Shinji por la necesidad de que ésta le ayude, y Asuka rechazándolo como su padre. Al encontrarla, su primera reacción es ahorcarla. En medio del surrealismo y el infierno vivido, ni siquiera sabe si es real. Asuka representa todo lo malo para él. El rechazo del otro, la vergüenza de sus acciones, la vigilia sobre su cobardía, el recordatorio de que no puede huir. Pero, pese a esta cobardía, Asuka responde subvirtiendo la expectativa con una simple caricia hacia su rostro, tal vez tarde y sin querer, pero en este momento logra conectar con él y sus necesidades a través de este gesto de pena y validación. Los papeles se invierten, el pasivo pasa a agresivo, pero la agresiva decide ser pasiva, comprensiva y suave. Pese a todo lo vivido, al horror presenciado, a ser llevado al límite, a llegar hasta intentar matarla, todo lo que Shinji necesitaba era esto. Un simbólico e inesperado contacto de empatía desinteresada, un perdón de la vida, una validación. El título de esta escena es Te necesito, pues representa la relación entre ambos y su contradictoria necesidad, pese al mal que se infringen el uno al otro, una a través de la agresividad, deteriorando la autoestima de Shinji, y el otro a través de su cobardía, haciéndola sentir abandonada y sola. Se necesitan para sanar. Son los únicos dos que, inesperadamente, rechazaron la instrumentalización. Shinji es finalmente validado, aunque en un contexto realista, carente de escapismo. Y Shinji no obtiene el idealismo de Kaworu, sino el realismo de Asuka en su ambivalencia. Lo acepta a la vez que no evita decirle la verdad. Pese al infierno vivido, al desesperanzador futuro, a los errores aparentemente imperdonables de sus personajes y la imperfección de la existencia, esta película, en su amarga y cruda manera, es un desahogo y, a la vez, una aceptación de Evangelion, de sus fans, de todo. Últimamente, debido al final de los episodios 25 y 26, algunas personas han empezado a ver Evangelion. Ni siquiera son fans del anime. De hecho, muchas de ellas son mujeres y me dicen que de verdad disfrutaron el episodio 25 de forma objetiva. La mayor parte de los fans de anime están furiosos. Entiendo su enfado. No puedo evitar reír cuando fans hardcore dicen que hicimos un trabajo malísimo, siendo negligentes de forma intencional. No lo hicimos. Ningún miembro del staff hizo un mal trabajo. De hecho, cada miembro de Gainax proporciona más energía de la que nadie puede imaginar. Me entristece que esos fans no sean capaces de ver nuestros esfuerzos. Personalmente pienso que el final original de la serie de televisión que mostramos fue bello. El final emitido originalmente es también complicado, pero con un mensaje mucho más esperanzador y menos dolorosamente realista tal vez. En este se usan recursos menos oscuros y más imaginativos, surrealistas y creativos, para expresar la visión del director. Muchos bocetos y dibujos sin terminar son utilizados, a la vez que el nivel general del dibujo se baja para que el estilo artístico esté sincronizado. El capítulo 25 se centra en las verdades cínicas de todos saliendo a la luz, todas sus hipocresías, deseos, todo aquello demasiado humano en ellos, persiguiéndoles y torturándoles en su inconsciente y guiando y manifestando su destino conscientemente. Rei buscando volver a la nada, pero a su vez teniendo miedo de desaparecer de los demás. Asuka víctima de la intención de filicidio, odiándose a sí misma, pretendiendo ser independiente y adulta, pero sin poder evitar su inmadurez, dolores y contradicciones. Misato calmando su corazón con placer, buscando perdonar o reconciliarse con su padre en personas similares a él, sintiéndose sucia por ello. Los recuerdos personales de cada uno se ven despojados de su contexto, de forma onírica, mental, subjetiva y emocional. Las imágenes de sus vidas se utilizan de igual manera, aquellos momentos que les marcaron a fuego y no pueden evitar recordar, pues les formaron. En Asuka podemos ver dibujos infantiles de capítulos pasados que recalcan su ira, ojos y boca enormes, necesidad de destacar, ansiedad y rechazo por la vida. Es el interior de la instrumentalización, donde cada uno decide cómo la va a afrontar personalmente.
Ya en el capítulo 26 se pasa del interrogatorio a cada uno de sus personajes a la abstracción del ser, deconstruyendo la realidad y mente de Shinji Ikari. Es en este capítulo donde más se puede notar la falta de tiempo, incluso evidenciado a partir del cartel que abre el episodio. No hay tiempo de mostrar lo demás, así que pasan directamente al protagonista. Este mismo se titula La bestia que pedía amor a gritos desde el centro del mundo, parecido al nombre de un cuento del escritor Harlan Ellison, lo cual sirve a una descripción poética de su protagonista. Que Shinji es cuestionado de igual forma que a sus compañeras. Debido a la instrumentalización, empiezan a compartir su propio ser, lo que los lleva a este interrogatorio. Esto también es un recurso para mostrar cómo nuestro yo interno se hace una idea de la gente, más o menos condescendientes con nosotros. Es lo mismo que se trata de enseñar a su protagonista. Hay un Shinji en la vida de los demás, el Shinji que él mismo percibe y el Shinji que realmente es. Hay infinitos Shinjis dependiendo de la percepción de cada uno, y son tan reales como ese Shinji interior que él desprecia y cree que odian, pese a que varios demuestran lo contrario. Tiene miedo del dolor y sufrimiento inherentes a la existencia. Pese a que Shinji intente autoconvencerse de que nunca tuvo nada, este plano contradictorio nos revela que no, que toda su vida fue definida y marcada por los eventos recientes y pasados, que por mucho que le duela es humano y existe. No puede huir de ese hecho, ni regresar a vientre materno alejado del dolor, que así como ha influido negativamente, también ha tenido momentos de alegría y jovialidad. Aquí no se hace la pregunta directa de si quiere ser uno con el todo o aceptar su individualidad. Se va más allá, a lo subjetivo y personal, a sus conflictos no resueltos, para ver por qué Shinji toma la decisión de aceptarse a sí mismo, cómo debe dejar de huir del dolor, dejar de rechazar al resto antes de que lo rechacen, aprender a convivir con las púas y con el hecho de que tal vez no todos sean su padre, no todos lo odian, no todos creen que es un cobarde, pese a que él mismo se haya autoconvencido de lo contrario y, por ende, manifestado ese destino. Nunca necesitó el Eva para ser digno, pudo haber sido cualquier otra cosa y, al mismo tiempo, el mismo Shinji de siempre. Sin el otro, su forma puede variar, trastocarse y deformarse. Son necesarios los límites, el contraste con otra persona para definir quiénes somos. Esta falta de libertad nos ayuda. A esto llamamos ego, un sentimiento de identidad, pertenencia y continuidad. El título de la segunda mitad del capítulo revela, sin taparse, el verdadero mensaje de Evangelion, que es uno que va más allá de las referencias al arte, religión e historia, sus frenéticas batallas o a su enrevesado lore. Uno que es bien sencillo y personal. Cuídate a ti mismo. Evangelion no es una obra que debas evitar cuando estás deprimido. Es justamente todo lo contrario. Si hay un momento para ver Evangelion es cuando empiezas a descuidarte, odiarte a ti mismo y a alejar a la gente de tu vida. Cuando crees que no vales nada y, por ende, no mereces el cariño de la gente. Si escapas de tu evidente falta de autoestima, realización personal y del desprecio que tienes por tu propia existencia, refugiándote en distracciones temporales para no afrontar el problema, vas a acabar solo, aún más deprimido y al borde del abismo. Por ello es que estas obras realistas, controversiales y complicadas de entender son tan necesarias. Por mucho que duela a cierta gente verse reflejada en un producto que buscaron para distraerse, es necesario para cambiar su camino antes de que sea tarde. Esta segunda mitad del capítulo nos lleva a indagar en cuestiones más existenciales, preguntarnos qué somos, mostrando una realidad paralela con vidas diferentes, donde Shinji es capaz de darse cuenta de que pueden haber muchas posibilidades para su futuro y seguiría siendo él mismo. Incluso en el peor de los infiernos, como su madre afirma en su pasado, pueden encontrar un paraíso si se posee la voluntad de vivir. Esto no es rehuir de las cosas negativas y solo aceptar las positivas, idealizar la vida. Es más sencillo, aceptar lo negativo y darnos cuenta de que mientras el sol, la luna y la tierra existan, todo estará bien, pues aún hay posibilidades. Su madre es la aceptación del otro que siempre buscó. Su padre, la continuidad de rechazo y desaprobación. Y en este final puede encontrarla a ella, impoluta y etérea, absoluta y contundente en su mensaje. Hay tantas lecciones en este final, comprender al mundo, que hay tantas verdades como personas, la subjetividad de cada uno, que nuestros prejuicios, pese a ayudarnos a darle sentido al mundo, pueden estar equivocados. Incluso en días lluviosos pueden ocurrir cosas grandiosas. Pero creo que lo más valioso es aquello que rompe con la burbuja que obligó a Shinji a confrontarse a sí mismo. El comprender que el hecho de existir, el estar aquí y ahora, está bien, que merecemos vivir.
La burbuja, la ilusión de estar atrapado en un lugar inescapable, se rompe. Empieza a sonar una preciosa versión a piano del opening de la obra, pues Shinji ha logrado dar con sus palabras, con aquella resolución heroica que proponía el contradictorio arranque de sus capítulos. Ahora el fondo es infinito, pero es en el agua, lugar de nacimiento y creación, con un cielo despejado y hermoso. El aplauso y las felicitaciones finales son para Shinji por finalmente comprender las cosas, pero metanarrativamente también son para el espectador, que ha aprendido lo que, a su manera complicada y profunda, Evangelion quiso transmitir. Pese al sufrimiento, a lo angustiante y desesperante de la existencia, esta vale la pena. Pese a que haya cosas que nunca podamos resolver, esa inevitable soledad del ser, siempre podremos intentar convivir con ellas. Evangelion no abraza una vida con facilidades, acepta una vida con dificultades. Los aplausos no son por haber pilotado el EVA, por haber pasado los exámenes o por un éxito laboral. Son por algo más existencial e importante, a veces pasado por alto por las complicaciones del día a día. Son por aceptarse a sí mismo. Las palabras finales son una comprensión de Shinji hacia su padre y madre, y a la adultez en general. Ese momento de crecer y comprender a tus padres, y, por ende, al otro, a la humanidad y sociedad, todas las personas que nos rodean. Ese momento en que, resolviendo nuestros problemas internos con la gente, podemos acabar comprendiéndola. Es lo que la instrumentalización pretende realizar, pero Shinji puede lograr sin rechazar esta vida. Son palabras que refieren no tanto a Shinji, sino que vienen de forma personal del director a la audiencia. Gracias, padre. Pese a las dificultades, por enseñarle cosas e intentarlo. Adiós, madre. Como distanciamiento de la figura materna y finalización de proceso de individuación, desarrollo de una personalidad e identidad propia. A todos los niños del mundo, felicidades. Como forma de felicitar a todos aquellos que salen del nido, comprenden el mensaje y emprenden la vida adulta. Evangelion, como sumum de la obra entera, es una gran lección que debemos recordar a cada rato. Una que nos habla de cómo encarar el simple hecho de existir, cómo afrontar el tener que conectar con otros. Una que conecta con el centro de nuestras mayores preocupaciones fisio y psicológicas, y para todas las edades. Por ello, no puedo ver esta obra en ninguna de sus versiones como algo deprimente. Evangelion es cruda, realista, incómoda y complicada, pero nunca negativa al 100%. Creo firmemente que Evangelion es, en palabras de Nietzsche, un santo decir sí a la vida. それもいい、それも。けど、辛いことを知ってる人間の人間、それだけ人に優しくできる。それは弱さとは違うからな。 Para entender un poco más de cerca Evangelion, extrapolando su mensaje y su final a la vida real, vamos a explorar varios de los pensamientos de Hideaki Anno que le llevaron a concebir esta obra. Comencemos hablando un poco del escapismo. Alguna vez Hideaki Anno expresó que los otakus deben volver al mundo real. Y es cierto, eso mismo busca Evangelion. No como una forma de menospreciarlos, sino como una genuina preocupación por el futuro de esta juventud superficial que solo busca huir de sus problemas. El desprecio de Anno por los otakus le llevó a expresar sus ideas de forma creativa, porque él mismo es un otaku y sabe bien cómo es vivir así. El recibimiento de Evangelion por parte del público japonés otaku es una clara muestra de cómo la gente realmente no sabe lo que quiere, cómo sus expectativas moldean su propia decepción, cómo el consumidor de arte raras veces tiene la razón de sobre qué va su obra por encima de un artista, y más bien son incapaces de consumir comprendiendo y aceptando lo que venga por parte del mismo. Es cierto que Evangelion tiene un final complicado de entender. Yo mismo tuve que investigar bastante luego de ya haber investigado hace ya un tiempo para terminar de comprender todo el asunto. Pero la paciencia, empatía y templanza son claves a la hora de valorar el trabajo de otro. Sí, puedes equivocarte y hacer un mal juicio de una obra, no haber comprendido su mensaje o no haber prestado atención. No eres un ser supremo y omnisciente que nunca se equivoca tan solo por ser el espectador. Hoy en día resulta que a todo el mundo le gusta Evangelion y es raro encontrar un hater de la obra. Aquellos elementos psicológicos enfatizados en el final que le valieron amenazas de muerte a Hideaki Anno y unas pintadas Studio Gainax son alabados por la gente, y Evangelion ha trascendido a la historia. Tú mismo puedes estar pecando de esto con obras que intentaron algo diferente, que mostraron sus cartas al principio para luego cambiar las tornas, que te hacen replantear lo que has visto. Puede que en unos años incluso seas capaz de apreciarlas por lo que fueron y no por lo que quisiste que sean. Más que dar un mensaje moralista de ser
cerrar la boca y ya. Lo que pretendo decirte es que a veces uno necesita interiorizar ciertas cosas que nos generan rechazo en un principio. Aceptar que nos equivocamos y que las ideas no valen más que lo humano. Dicen que vivir es cambiar. Empecé esta producción con el deseo de que, una vez estuviera completa, el mundo y sus héroes hubieran cambiado. Ese era mi verdadero deseo. Intenté incluir todo de mí mismo en Neon Genesis Evangelion. Todo sobre un hombre roto que no pudo hacer nada durante 4 años. Un hombre que escapó durante 4 años, que simplemente no estaba muerto. Entonces el pensamiento de no puedes escapar me vino a la mente y comencé esta producción. Es una producción donde mi única obsesión era plasmar mis sentimientos en animación. Sé que mi comportamiento ha sido irreflexivo, problemático y arrogante, pero lo intenté. No sé cuál será el resultado. Eso se debe a que, dentro de mí, la historia todavía no ha terminado. No sé qué pasará con Shinji, Misato o Rei. No sé a dónde los conducirá la vida. Igual que no sé a dónde nos está llevando la vida de Staff. Siento que estoy siendo irresponsable. Al volverse Evangelion popular, un fenómeno de masas, se encontró de repente con hilos de internet, con gente debatiendo cuál sería, y cito textualmente, la mejor forma de matar a Hideaki Anno, lo cual le llevó a perder la pasión por crear anime. Mucha gente gusta de subestimar lo que es realmente la presión que recibe una persona conocida, la desconsideración que se tiene que recibir, ser objeto de burlas y comentarios poco amables, incluso de odio por razones personales y subjetivas y de forma masiva. Se puede aguantar, sí, pero nadie es capaz de darse cuenta de lo que es realmente el odio injustificado, masivo y personal hasta que lo reciben. El joven director solía decir que quería tirarse de un edificio durante la producción de Evangelion. De hecho, en 2 ocasiones llegó a intentarlo. En una se tiró a las vías de un tren y, en la otra, llegó a subir a la azotea del estudio y poner un pie en el vacío para ver si realmente quería vivir. Finalizada la emisión de la serie en televisión, cayó en un profundo pozo depresivo que, según se dice, le llevó a vivir en el estudio. La primera vez que vi Evangelion estaba pasando por una tremenda depresión. Suelo aferrarme a lo que esté viendo para pasar esos tiempos solitarios, donde tus sentimientos positivos y relajantes se suprimen y todo lo que queda es la negatividad de la vida. Vi la serie completa intentando comprenderla, disfrutándola en silencio mientras me hundía en el vacío de no sentir nada. Y solo con este hermoso final fui capaz de alegrarme por primera vez en mucho tiempo. Darme cuenta de que soy humano sencillamente. Derramar un par de lágrimas conmovido por un mensaje tan bello e inesperado luego de unos capítulos devastadores psicológicamente. Era una época en la que ni siquiera me daban ganas de llorar, pero Evangelion me devolvió un poco de brillo a los ojos. Muchas obras tocan la depresión, pero todas me han generado rechazo de una forma u otra. Supongo que por el orgullo de no querer ayuda ni encontrar temas tan personales cuando uno ve arte para intentar evadirlos. Pero, curiosamente, al ver la obra de Hideaki Anno sentí mucha honestidad y empatía en su acercamiento a los trastornos mentales y traumas. Evangelion no está escrita desde la positividad y alegría como forma de evasión, o desde el nihilismo y vacío existencial como resignación. Convive en ese limbo tan horrible que es la depresión, donde intentas desesperadamente conseguir esas anheladas emociones positivas que nunca llegan siquiera a rozarte, cuestionándote constantemente qué está mal contigo. En la contradicción de estar sometido a la falta de serotonina y dopamina, pero sin darte cuenta de lo mal que estás hasta que has caído en el pozo. He convivido a diario con el hecho de tener grandes periodos de depresión combinados con la asfixiante ansiedad por lo menos unas 4 veces por año, siendo víctima de estados anímicos que no puedo controlar, buscando la soledad por miedo a salir herido, alejándome de la gente por sentirme incomprendido. Pese a eso, siempre me mantuve activo. Mientras veía esta obra me la pasaba distraído esperando ver qué tiene de bueno la serie o qué hacer con este canal. Por ello, supongo que el final de Evangelion tocó esa fibra sensible en mí. Me agarró desprevenido y me hizo parar un segundo y pensar que tal vez no todo es productividad y trabajo por encima de lo humano. Tal vez mi valor no esté dado por el esfuerzo que hago constantemente en tener logros profesionales. Evangelion me conmovió al demostrarme que, pese a todo ese conflicto interno tan absurdo y doloroso, hay esperanza. Se puede salir del pozo. Porque su autor, Hideaki Anno, no lo hizo desde el exceso de positividad tan característico de la posmodernidad, un miedo a afrontar lo negativo y de ser vulnerable. Lo hizo como una especie de terapia personal, abriéndose a nosotros. Y, en el camino, encontrándose él mismo con la realización de Shinji, rompiendo esa burbuja de apariencia tan indestructible, pero a la vez tan frágil, resolviendo lo interno para enfrentar
lo externo. Mucha gente odia Evangelion justamente por lo que la hace especial y bonita, sus limitaciones derivadas de una producción difícil, lo complicada que puede ser por momentos, Shinji y su cobardía, no darle a los fans el querido fanservice que tanto ansiaban. Pero Evangelion es lo que es gracias a eso. No se puede concebir Evangelion sin un Shinji que refleje tanto a Hideaki Anno, sin esa confrontación con el espectador, sin esa aversión al escapismo de sus últimos capítulos, sus silencios y momentos incómodos, su ineludible humanidad, ese acercamiento psicológico a sus personajes, la relación con el yo y el otro, y ese mensaje final tan importante, necesario y siempre relevante. Cuídense a sí mismos. Agradezcan el simple hecho de estar aquí. Compartan con el resto todo lo posible, pues uno nunca sabe si esta será la última vez que podrán verlos. No tengan miedo a salir heridos y acepten, disfruten y aprovechen las maravillosas oportunidades que da la vida. Espero que les haya gustado el vídeo. Estas secciones a cámara van a ser más frecuentes a partir de ahora porque, bueno, tengo que rentabilizar lo que me gasté en la cámara. Pero bueno, ahora en serio van a ser porque necesito darle un poco más de dinamismo, mejor ritmo y darle un toque más personal y empatizar un poco más con ustedes a través de la cámara, ¿no? Y no siempre la misma voz aburrida narrando de fondo así todo. A lo mejor venga bien un poco de cambio, ¿no? En fin, si les gusta mi contenido pueden pasarse por mi canal de juegos que voy a estar dejando por aquí. Voy a subir un video del Elden Ring pronto, tengo un video de Bloodborne, de Sekiro, de God of War, Arthur Morgan, de Red Dead Redemption 2, tengo de todo, ¿no? Y también por aquí en alguna parte les voy a estar dejando el canal de Kiruka Live, en el que igual voy a subir cosas más de chill, cosas que no sean tan ensayísticas como esto, comentando noticias, comentando de todo, ¿no? Temas que me gustaría abarcar en vídeos, pero que no tengo ganas de pasarme toda la semana editando porque no me parece un tema tan relevante, pero sí que me gustaría comentarlo un poco más de pasada. En fin, muchas gracias por ver este vídeo y que tengan un feliz sábado.